El pasado miércoles, una vez finalizada la 60ª reunión anual de embajadores del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede fue Guayaquil, su presidente Luis Alberto Moreno concedió una entrevista a nuestra compañera Stephanie Espín. Allí abordaron temas tales como el manejo económico del gobierno, la colocación de créditos del BID en Ecuador y el desarrollo económico de la región. Esta reunión volvió al país luego de más de 40 años. Esta fue la entrevista, escuchemos. Acabamos de tener en Ecuador la asamblea de los gobernadores del BID y el Banco Interamericano de Desarrollo se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento para América Latina y su presidente Luis Alberto Moreno nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con toda esta audiencia de Ecuador y agradecerles a todos los ecuatorianos que nos han acogido aquí realmente como si fuéramos parte de la familia, de tal manera que nos sentimos muy a gusto. Ya ha tenido la oportunidad además de reunirse con varias autoridades del país, con el sector privado. ¿Cómo diría usted hoy desde esta primera evaluación, cuando han anunciado además un financiamiento importante, $1.000 millones, que lo consideran un récord de hecho anual en financiamiento del BID? ¿Están apostando más por Ecuador o cómo ven que nos estamos ubicando ya para los organismos multilaterales? A ver, no hay duda de que el presidente Lenín Moreno ha hecho un cambio muy profundo en cuanto al tipo de modelo económico que él le ha planteado a los ecuatorianos. Y ese es un modelo económico que yo lo resumiría fundamentalmente en uno en que se le da un mucho mayor espacio al sector privado. Y en la medida que eso pasa, pues el gobierno tenía que hacer un conjunto de ajustes, de reducir el tamaño del Estado. Eso significa reducir gastos, eliminar subsidios. Y para esto era fundamental el acompañamiento de la comunidad financiera internacional. Y es por esto que nosotros este año vamos a estar aprobando prácticamente 1.800 millones entre lo que hacemos de la parte pública del banco como lo que hacemos de la parte privada. Por ejemplo, en el día de ayer firmamos, o el lunes, perdón, firmamos un conjunto de créditos, entre ellos uno para el Banco Guayaquil, para que pueda seguir atendiendo, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios. Pero nosotros creemos que en la medida que el gobierno siga adelante con su programa que le ha planteado a todos los ecuatorianos, nosotros, al igual que el Fondo Monetario y otros, vamos a estar acompañando sus esfuerzos. Ahora, aun cuando crean que podamos estar cruzando con los pasos adecuados, ¿creen que el periodo de recuperación, cree usted que el periodo de recuperación va a ser aún lenta? Mire, todo depende el cómo se vaya elaborando y realizando el programa. Mi experiencia y lo que uno ve en todos estos procesos es que eso pasa como nos pasa en la vida privada. Uno de golpe se desfasa en los gastos, tiene dos soluciones: o se endeuda de una manera muy importante, o deja de gastar, o hace un poco de los dos. Ese es un poco lo que está haciendo Ecuador, está aumentando la deuda para poder pasar esos momentos difíciles y a su vez ajustando gastos para darle espacio al sector privado. Yo creo que en la medida que eso pase, y entre más rápido pase, más rápido se va a ver el crecimiento de la economía ecuatoriana. Yo lo noto, por ejemplo, en el enorme interés que hay de inversionistas internacionales de poner una mirada en el Ecuador. Lo vi recientemente en la reunión de la Alianza del Pacífico, la cantidad de empresarios, tanto de Colombia, de México, de Perú y de Chile, que querían mirar oportunidades en el Ecuador, que habían sido esquivas. Entonces me parece que ahí es donde están las verdaderas oportunidades y ahí es donde radica el crecimiento. Ahora, nuestra prioridad, de hecho, está en la generación de más empleos, es la oferta de todas las campañas, pero para eso también hay que crear un clima favorable para la inversión. Pero vea usted otros países vecinos, de hecho, como el suyo, como en Colombia, cómo han logrado también captar o atraer inversión privada, no solamente de estos fondos, pero también la inversión privada. A su juicio, ¿qué es lo que le falta a Ecuador para levantar la mano y meterse en ese mismo ruedo? A ver, lo primero es que la inversión privada, sobre todo la extranjera, siempre es esquiva y es miedosa. Y lo que quiere ver es políticas económicas predecibles. Normalmente las políticas económicas predecibles lucen aburridas porque uno sabe qué va a pasar. Entonces esa capacidad de suponer que un país maneja sus finanzas públicas de manera ordenada, que no tiene déficits fiscales muy grandes o déficit de cuenta corriente, que su gasto público es un gasto racional, todo eso ayuda a que, digamos, el inversor privado mire un país.
Por supuesto hay otra dimensión que es el tamaño del mercado, y esta es una economía que tiene un tamaño importante, y creo además que economías como la ecuatoriana, para poder crecer, dependen muchísimo de lo que pueda hacer su comercio exterior. Difícilmente uno podría crecer una economía con la ecuatoriana simplemente mirando hacia el Ecuador. Hay que pensar en cómo exportar mucho más, en cómo crecer el comercio exterior como un porcentaje de su Producto Interno Bruto, y lo vemos en países como Singapur, por ejemplo, países muy, muy pequeños que tienen hoy en día uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y que era muchísimo más bajo que el de el Ecuador hace 60 años. BID Invest, que es el brazo privado del sector privado del BID, está administrando hoy por hoy unos 11.000 millones de dólares para financiamiento también. En Ecuador, usted se refería, acaban de financiar 50 millones de dólares para el Banco de Guayaquil, otro monto importante también para una universidad, la UTE en Ecuador. ¿Bajo qué parámetros o con qué objetivos y requisitos están definiendo dónde colocan esos créditos? Como Banco de Desarrollo que somos, obviamente nosotros no entramos a competir con la banca privada, pero esos dos proyectos que acabas de mencionar tienen una dimensión que tocan fundamentalmente a las necesidades de desarrollo, o bien a los pequeños y medianos empresarios, o bien para aumentar cupos en una universidad, sobre todo para darle oportunidades a los más pobres, o bien, por ejemplo, el puerto de Pozorga, que es una asociación con Dubai Ports que el banco también a través de BID Invest financió, y que no hay duda que además de los casi 500 empleos que va a generar, le va a permitir mejorar el transporte logístico a esta parte del Ecuador y especialmente aquí cerca de Guayaquil. Usted va a cumplir 15 años el próximo ya en el BID, es lo que muchos presidentes o políticos desearían en cuanto a la continuidad por su poder político, pero en su caso, cuando estamos hablando de organismos técnicos más bien, eso sirve como experiencia para poder incluso revisar los antecedentes y ver la evaluación en muchas políticas que han podido generar en los últimos años, y por eso me gustaría preguntar a propósito de eso, ¿cómo ve usted las políticas que ya quedan trabajadas, sobre todo para la región, para países como nuestros, del cual nosotros nos podemos también favorecer? A ver, no hay duda de que poder estar el tiempo que he estado en el banco permite hacer varias cosas. Primero, un proceso de transformación muy profunda, porque finalmente la gobernabilidad, cuando usted tiene no un país, sino 48 países que son los dueños, pues la gobernabilidad de institución de estas es compleja, pero también le permite a uno invertir en el principal recurso que tiene una institución como el BID, y es en su recurso humano, en tener los mejores profesionales del mundo al servicio de América Latina. Y el desarrollo no es una ciencia exacta, es algo que uno tiene que ir aprendiendo, tiene que ir midiendo las implicaciones. Nosotros cada intervención que hacemos establecemos una línea de base, decimos que este proyecto debe servirle a 10.000 o a 5.000 familias para que salgan de la pobreza, o para que se conecten a una red de carreteras, o para que se puedan mitigar los efectos del cambio climático, cualesquiera sea el tipo de intervención que hagamos. Y en ese orden de ideas vamos aprendiendo de las distintas intervenciones y traemos las mejores prácticas del mundo al servicio de los países. Entonces, no es solamente el financiamiento que proveemos, sino la parte más importante es todo ese conocimiento al servicio de los países, que sirve además como una base y unas condiciones que ponemos alrededor de los créditos para que se puedan cumplir. Pero lograron, y hablo en su administración, implementar todo lo que fue el BID Invest como el sector privado, pero también el BID Lab. Sin duda, mira, nosotros, la parte de BID Invest, nosotros teníamos varias ventanillas del sector privado, las consolidamos en una sola, capitalizamos BID Invest, y hoy en día, este año vamos a llegar a 5.000 millones de dólares por cuenta propia, pero eso está asociado a 3 veces más esos montos, porque nosotros nunca prestamos más del 30% del valor del financiamiento de un proyecto. Pero gracias a nosotros es la diferencia entre hacerse o no hacerse. BID Lab, por el contrario, es un laboratorio de ideas y de innovación. Y entonces aquí, por ejemplo, trabajamos cosas de apoyar a pequeños emprendedores, o estamos muy montados en todos los temas de startups y cómo ayudar en toda esta revolución tecnológica que vive el mundo actual, y cómo, sobre todo en América Latina, que perdimos el tren de la revolución industrial, no nos quedamos atrás. Ahora que hablaba de los 5.000 millones de dólares en las reuniones
reuniones que mantuvimos también con el sector privado, SoftBank mencionaba una inversión que además no tiene antecedentes en los últimos años, también de $5,000 millones. Y digo esto porque ve usted como oportunidad, claro, 1,000 ya fueron para Colombia recientemente, pero hay una inversión de $5,000 millones para la región. ¿Lo ve como una oportunidad ahora en el ciclo que quizás estamos empezando a entrar para América Latina? Mira, yo que esa es una pregunta muy importante, porque cuando uno compara los montos de capital de riesgo que hay en América Latina con, por ejemplo, los que hay con Asia emergente, en esa parte del mundo son por lo menos como tamaño de la economía 3 veces más grande. Y lo que hace SoftBank es fundamentalmente concentrarse en aquellas empresas que les ve una capacidad de crecimiento rápido e invierte para que crezcan más rápido y adquieran cuota de mercado. Entonces, eso es lo que hicieron con Rappi, que además opera no solamente en Colombia, sino en varios países. Pero yo lo veo en Brasil, por ejemplo, que tiene un ecosistema innovador muy importante, lo veo en México, en fin. Lo que yo estoy viendo en este espacio es muchas llamadas fintech, que son, el uso de la tecnología para proveer servicios financieros. Lo veo alrededor de sistemas tipo Uber o competencias como la de Uber y servicios tipo Rappi. Pero yo creo que el gran espacio que tenemos por desarrollar y es pensar en que tiene que haber casi que un mercado único de datos en nuestra región. Cuando usted mira las grandes plataformas tecnológicas, el 60% de los datos lo generan plataformas tecnológicas que hoy en día residen en los Estados Unidos, otro 30% en China y el resto en el resto del mundo. Entonces aquí podemos estarnos quedando muy atrás en estos temas tecnológicos y de allí que haya que unirnos mucho más, unirnos alrededor de un mercado único de datos, y eso fue justamente lo que estuvimos compartiendo con los ministros de Hacienda en la tarde de hoy. Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por esta entrevista y por haber estado con nosotros. Gracias a ti, un placer estar con ustedes.